El silencio de la noche fue abruptamente interrumpido por el sonido del teléfono fijo. Me desperté de un sobresalto. Rápidamente extendí la mano para encender la lámpara de noche y vi que el reloj marcaba la 1:17 de la madrugada. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Con la mano temblorosa levanté el auricular. ¿Es esta la casa del señor Adrián Rivas? Una voz femenina respondió del otro lado de la línea. Era desconocida y tan calmada que me heló la sangre. Llamo del Hospital San Rafael. Sentí que el corazón se me iba al suelo. Sí, soy yo, su madre. ¿Qué pasa, señorita? La voz continuó con el mismo tono monótono. Lamentamos informarle que el señor Rivas ha tenido un grave accidente de tránsito en la autopista. Está siendo ingresado a nuestra sala de urgencias. Los familiares deben presentarse de inmediato. El auricular se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un seco clac. Mis oídos zumbaban, el mundo giraba a mi alrededor. El ruido despertó a Celeste, mi nuera. Salió del dormitorio con el cabello largo suelto sobre los hombros, la cara aún adormilada. «Mamá, ¿qué pasa?» No pude decir una palabra, solo señalé con el dedo hacia el teléfono. Celeste frunció el ceño, recogió el auricular y lo llevó a su oído. Vi cómo su rostro palidecía, pero solo por un instante. Una calma extraña se apoderó rápidamente de ella. Colocó el auricular en su sitio, me miró directo a los ojos y dijo con voz firme: «Adrián tuvo un accidente. Tenemos que ir al hospital ya. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza». Celeste fue quien manejó. Iba muy rápido. Yo iba en el asiento del copiloto, con las manos apretadas entre sí hasta que se pusieron blancas, murmurando sin parar oraciones. Mi mente era un caos lleno de las peores imágenes posibles. Mientras tanto, miraba de reojo a Celeste. Sus manos se aferraban al volante con una firmeza inquietante, sin el menor temblor. Entramos a toda velocidad por la puerta de urgencias. Una enfermera, al notar nuestra expresión desesperada, señaló apresurada hacia el fondo del pasillo. «El paciente del accidente acaba de ser llevado por ahí». Y entonces vi a mi hijo. La camilla se movía rápidamente. Adrián yacía allí, la cabeza envuelta en un grueso vendaje blanco, una pierna inmovilizada de forma rudimentaria, el rostro pálido como una hoja de papel, sin una gota de sangre. «Adrián, hijo mío», grité con desesperación. Pero no reaccionó. Sus párpados seguían cerrados. Celeste y yo corrimos tras la camilla. Sentía que el corazón se me iba a romper. Cuando lo empujaron cerca de una puerta que decía «Sala prequirúrgica», un médico mayor, de rostro duro y con una placa con el nombre Gabriel Montiel, salió a interceptarnos. Su mirada pasó por Celeste y se detuvo en mí, profunda, como si cargara algo que no sabía nombrar. Le hizo una señal a las enfermeras para que siguieran empujando a Adrián y de repente se acercó a mí. Su mano delgada tomó con suavidad mi codo. «Señora Alvarado, por favor acompáñeme por aquí». Celeste quiso seguirme, pero él levantó la mano con un gesto firme. «Espere aquí». Me llevó a un rincón apartado, detrás de una fila de asientos. El lugar era más oscuro, aislado del bullicio del pasillo. Se inclinó hacia mí. Su voz bajó a un susurro apurado y tembloroso. «Escuche bien. Transfiera a su hijo a otro hospital inmediatamente». Me quedé helada. Mi mente dejó de funcionar. ¿Transferirlo? ¿Por qué? ¿No está Adrián en estado crítico? El médico no me dio tiempo de preguntar. Me metió en las manos un expediente médico dentro de una carpeta azul claro. Antes de irse, se inclinó una vez más hacia mi oído y cada palabra cayó como una piedra helada. «Su nuera ya intervino. No podemos hacer nada». Luego se alejó con rapidez, se unió al grupo de médicos y desapareció detrás de la puerta del quirófano, dejándome allí, paralizada, las piernas temblorosas sin fuerza. Miré hacia mi nuera. La muchacha estaba parada a lo lejos, con la mirada constantemente dirigida hacia mí y el doctor, una mirada filosa, llena de cautela. Mis manos temblorosas casi no podían sostener el expediente. Lo abrí. La primera página era el consentimiento para la cirugía. Mis ojos pasaron por encima de los términos médicos confusos hasta detenerse en el dato más importante.
médico principal, Fabián Córdoba. Ese nombre fue como un martillazo directo a mi memoria. Recordé claramente su rostro arrogante en las noticias de hace algunos años. Aquel carnicero con bata blanca, responsable de un escándalo médico estremecedor que causó la muerte injusta de varios pacientes en la sala de operaciones. Alguien que debería estar en la cárcel, no con un bisturí en la mano dentro de un hospital. Y entonces, lo más espantoso apareció al final de la página. Debajo de la línea, solicitud de designación de cirujano, estaba una letra que conocía bien. Era la firma de mi nuera, Celeste Solís. La firma de Celeste en ese papel era como una mancha de tinta sobre una tela blanca, arruinando todos los recuerdos bonitos que tenía de ella. Era una llave que abría la puerta a una memoria que había tratado de sellar por tanto tiempo, un lugar lleno de rarezas, de escalofríos difusos que tontamente decidí ignorar. Soy Elvira Alvarado de Rivas, una maestra jubilada cuya mayor alegría cada mañana es regar los geranios del porche. Desde que mi esposo, Esteban, falleció tras una grave enfermedad, mi mundo se redujo y se apoyó por completo en los hombros de Adrián. Él no es solo mi hijo, es mi razón de ser, el único lazo que me mantiene conectada a esta vida. Por eso, el día que Adrián trajo a Celeste a casa para presentarla, fui inmensamente feliz. Ella fue como una brisa fresca en la vida tranquila de madre e hijo. Una joven instruida, trabajaba en una gran farmacéutica. Hablaba con suavidad y siempre llevaba una sonrisa dulce capaz de derretir cualquier invierno. Sus ojos eran cristalinos y la forma en que miraba a Adrián, con tanto cariño, conmovió profundamente el corazón de esta madre mayor. Aquella noche me arrodillé frente a la foto de Esteban, susurrándole mi gratitud por haberle dado a nuestro hijo una esposa que parecía perfecta. Después de que se casaron, me mudé con ellos para ayudar a cuidar. La casa se volvió cálida, llena de risas. Al principio todo parecía ir de maravilla. Celeste cuidaba a Adrián con esmero y a mí siempre me hablaba con dulzura, llamándome mamá una y otra vez con cariño. Pero como esas grietas diminutas que aparecen en una vasija de cerámica perfecta, empezaron a surgir señales extrañas, tan sutiles que casi pensé que era mi imaginación. La primera señal llegó una tarde soleada, hace unos 6 meses. Mientras limpiaba el cuarto de los dos, encontré una receta de farmacia entre las páginas de un libro que Adrián había dejado en la mesita de noche. Un viejo hábito profesional me llevó a mirar. El paciente era Adrián Rivas, pero el nombre del medicamento era una serie de compuestos químicos que jamás había escuchado. Esa noche, durante la cena, le pregunté con curiosidad: «Adrián, ¿estás enfermo? Encontré una receta médica en tu cuarto». Adrián levantó la vista, miró a Celeste y sonrió de manera forzada. «Ah, no, mamá. Solo me he sentido un poco cansado últimamente. Celeste me compró unas vitaminas para fortalecerme». Celeste, que estaba sentada a su lado, también sonrió dulcemente y puso un pedazo de carne en mi plato. «Él trabaja demasiado, mamá. Yo tengo que obligarlo a tomar suplementos». La explicación sonaba lógica y yo la creí, pero después de eso comencé a prestar más atención. De vez en cuando volvía a encontrar recetas similares, con el mismo medicamento extraño. Nunca estaban en lugares visibles. Una vez apareció en el bolsillo de un abrigo de invierno que ya estaba guardado en el fondo del armario. Otra vez en el fondo del cesto de la ropa sucia, como si alguien quisiera deshacerse de ellos intencionalmente. Cada vez que eso pasaba, una pequeña duda aparecía en mi cabeza, pero yo misma me la apagaba. Seguro ya estoy vieja y pienso tonterías. Luego fue lo del cajón. En el ropero grande de los dos, había un cajón que Celeste siempre mantenía bien cerrado con llave. Una vez, necesitaba buscar unas tijeras pequeñas para cortar hilo, y por costumbre, intenté abrir ese cajón. Al ver que estaba cerrado, pregunté en voz alta justo cuando Celeste entraba al cuarto: «Celeste, ¿por qué tienes este cajón con llave? Solo estaba buscando unas tijeras». Ella se sobresaltó por un segundo, pero enseguida recuperó su sonrisa suave de siempre. «No es nada, mamá. Solo guardo unos papeles del seguro y contratos importantes del trabajo. Me da miedo que Adrián, con lo distraído que es, los pierda, así que mejor los cierro con llave».
La sonrisa de ella en ese momento, por primera vez, me dio escalofríos. No le llegaba a los ojos. Esos ojos, aunque todavía parecían sonreír, tenían un brillo frío, una defensa discreta. Pero lo más aterrador, el recuerdo que ahora grita en mi cabeza, ocurrió una tarde de lluvia intensa. Yo estaba en el porche cubierto, cortando unas hojas secas de las hortensias, cuando escuché a Celeste hablando por teléfono en la sala. La ventana de vidrio estaba entreabierta, lo justo para que el sonido saliera. Entre el ruido de la lluvia cayendo fuerte, escuché una frase susurrada, pero clarísima, como si hubiera sido dicha para que yo la oyera. Si pasa en el hospital, nadie podrá sospechar nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Justo después de esa frase, ella pareció darse cuenta de algo. Dijo unas palabras vagas y colgó la llamada. Escuché cómo cerró la ventana de un portazo. En ese momento me quedé paralizada bajo la lluvia, intentando convencerme de que quizá había escuchado mal, o que era una frase al azar relacionada con su trabajo, uno que tenía que ver con farmacéuticas y hospitales. Me aferré a esa explicación, porque la verdad era demasiado horrible para enfrentarla. Esos recuerdos espantosos terminaron, arrastrándome de vuelta a la fría realidad, al olor a desinfectante y a la luz blanca y dura del pasillo del hospital. Las piezas sueltas, los escalofríos sin sentido, las mentiras torpes, ahora se han unido en una imagen completa y aterradora. Esas vitaminas seguramente eran veneno. Ese cajón cerrado no solo guardaba contratos, sino secretos monstruosos. Y aquella frase bajo la lluvia ahora suena como una profecía macabra. Un pitido seco, indiferente, sonó desde la puerta del quirófano, arrancándome del remolino de recuerdos horribles. Una enfermera joven empujó la puerta metálica y gritó al pasillo: «Preparar al paciente Adrián Rivas para quirófano número 2». Esa voz fue como un disparo. 2 enfermeros hombres se acercaron de inmediato y empezaron a empujar la camilla de mi hijo hacia la puerta de la muerte. Cada vuelta de las ruedas me desgarraba el alma. Desesperada, apreté el expediente médico entre mis manos, tan fuerte que las hojas se arrugaron. En un acto reflejo, mi pulgar se deslizó con fuerza sobre la primera página, la de información del paciente, como si buscara un punto de apoyo. Y entonces, mis ojos se clavaron en una línea rodeada torpemente con bolígrafo rojo, como una mancha de sangre. Campo, grupo sanguíneo. La palabra impresa claramente decía ORH+, el grupo sanguíneo que yo había dado a luz, pero había sido tachada con una línea negra, cruel y firme. Justo al lado, alguien había escrito encima ABRH+, grande y claro, como un desafío. Mi cuerpo entero se quedó helado. La sangre en mis venas se heló. Esto no era un error tipográfico. Esto no era una confusión. Era una sentencia de muerte escrita de antemano. Adrián tenía sangre tipo O, donador universal. Lo sabía mejor que nadie. Si recibía sangre tipo AB, su cuerpo la rechazaría. Moriría por un shock anafiláctico sobre la mesa de operaciones, una muerte razonable, por una condición médica adversa, tras un trauma demasiado grave. La razón se desvaneció, todos los cálculos colapsaron, solo quedó el instinto más puro de una madre que intenta proteger a su hijo. Corrí sin sentir siquiera mis viejas piernas moverse. Abrí los brazos, convertí mi cuerpo delgado en un muro humano frente a la camilla y grité con toda el alma, desesperada, salvaje: «¡Deténganse!». Todo el pasillo, ya tenso, quedó en un silencio absoluto. Las enfermeras se quedaron congeladas, mirándome fijamente. Desde la puerta del quirófano, el doctor Fabián Córdoba se giró, frunciendo el ceño con visible molestia. «Señora, ¿qué escándalo es este? Tenemos que operar de inmediato. El paciente no tiene tiempo». Celeste corrió hacia mí, interpretando a la perfección el papel de esposa angustiada. Me agarró del brazo con fuerza, su voz cargada de drama para que todos pudieran oír. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, no hagas esto. Deja que los doctores trabajen. Adrián necesita ayuda, mamá». Intentó apartarme, pero me aferré con todas mis fuerzas al borde metálico y helado de la camilla como si fuera la vida misma. No miré a Celeste. Ni siquiera valía la pena voltear a ver a esa víbora disfrazada de esposa abnegada. Mis ojos se clavaron en los de Córdoba.
en la mirada de ese carnicero. El expediente está mal, escupí cada palabra. El grupo sanguíneo de mi hijo es O. Lo van a matar si le ponen sangre equivocada. Un silencio espeso lo cubrió todo. Mi acusación era demasiado directa, demasiado brutal. El rostro de Córdoba mostró un atisbo de confusión antes de recomponerse. ¿De qué está hablando? El expediente ya fue verificado. ¿Qué dice usted? Una voz femenina, firme y autoritaria, lo interrumpió. Una enfermera mayor, probablemente la jefa de enfermería, se acercó con expresión grave. Me arrebató el expediente de las manos. Lo hojeó rápidamente hasta llegar a la página de información. Sus ojos expertos recorrieron la línea mecanografiada, la tinta tachada y la anotación a mano. Su ceño se frunció. Ese cambio en su rostro me dio una mínima chispa de esperanza. No dijo ni una palabra más a Córdoba. Se giró de inmediato hacia una enfermera más joven cercana. Rápido, llama al banco de sangre. Verifica las reservas de sangre tipo ORH+ y exige revisión cruzada con el expediente original del paciente Rivas en el sistema. Pasaron unos segundos de tensión que parecieron una eternidad. Todo el pasillo contenía la respiración. Oímos a la enfermera hablar por teléfono, al principio tranquila, pero luego su tono se volvió cada vez más alarmado. Se volvió hacia la jefa de enfermería, pálida, y dijo: «Hermana, el sistema indica que el paciente es tipo O, pero el banco de sangre acaba de informar que usaron las últimas bolsas de tipo O para un accidente múltiple hace una hora. Actualmente no tenemos ni una sola unidad de sangre O». El silencio volvió a caer, aún más pesado. Ningún hospital se atrevería a operar en una cirugía mayor con un riesgo tan grave respecto al tipo de sangre, y menos sin reservas disponibles. El plan perfecto de Córdoba y Celeste, un plan que dependía de los recursos del hospital para consumar el crimen, quedó anulado por una verdad tan absurda que parecía broma. El hospital se había quedado sin sangre. Justo en ese momento de desesperación y bloqueo total, el doctor Gabriel Montiel apareció por otro pasillo. Parecía un salvador emergiendo de la oscuridad. Levantaba el teléfono todavía en llamada activa. La voz del doctor resonó con claridad y firmeza, por encima de cualquier murmullo. «Hay que trasladarlo de inmediato. Acabo de contactar al jefe de cirugía del Hospital La Cruz. Ya tienen todo preparado, quirófano disponible y, lo más importante, suficiente sangre tipo O en reserva. La ambulancia está en camino». Solo 5 minutos después, un equipo de emergencia con uniformes azul oscuro, distintos a las batas blancas del Hospital San Rafael, apareció. Trabajaban con una profesionalidad y urgencia impresionantes, recibiendo la camilla de Adrián de manos del personal de enfermería de ese hospital. Todo ocurrió como un torbellino. Cuando empujaban la camilla hacia la ambulancia que ya esperaba, me apresuré a subir. Celeste, después de un segundo de desconcierto, también subió enseguida. En ese instante breve, sentadas una frente otra, en el espacio estrecho de la ambulancia, antes de que el telón del sufrimiento cayera nuevamente para cubrir el verdadero rostro, lo vi. La mirada de ella hacia mí. Ya no era preocupación fingida, ni un dolor dramatizado. Brilló con un destello de odio puro, una furia desenfrenada porque su plan había sido arruinado. Después de casi 4 horas eternas en el Hospital La Cruz, la puerta del quirófano se abrió de golpe. Un médico de mediana edad salió, se quitó el cubrebocas verde aún húmedo de sudor, nos miró y una sonrisa cansada pero aliviada apareció en su rostro. Ya controlamos el hematoma cerebral y fijamos el fémur del paciente. La cirugía fue un éxito. Está fuera de peligro. Cada palabra me llegó como agua fresca después de andar días por el desierto. Éxito, fuera de peligro. La cuerda tensa dentro de mí, a punto de romperse, por fin se aflojó. Las piernas me fallaron, me derrumbé en el suelo frío, temblando no de miedo, sino de alivio. Las lágrimas que había contenido desde la noche anterior brotaron sin control. Lloré por mi hijo, por mi impotencia y por el milagro que acababa de ocurrir. Una enfermera joven, cuyo gafete decía Lara, corrió a ayudarme. ¿Se encuentra bien, señora? Siéntese un momento, por favor. Me ayudó a sentarme y me ofreció un vaso de agua tibia con mucha amabilidad.
La calidez de aquella desconocida derritió un poco el hielo en mi pecho. Cuando trasladaron a Adrián a cuidados intensivos, Celeste insistió en entrar con él, continuando su papel de esposa abnegada. Yo sabía que mi hijo aún no estaba a salvo, solo que la guadaña de la muerte se había retirado, por ahora. Tenía que actuar. Antes de irme a descansar un poco, como recomendó el médico, llevé a la enfermera Lara a un rincón tranquilo del pasillo. Le tomé la mano con fuerza, un gesto quizá impulsivo, y la miré directo a los ojos claros. «Lara», le dije con urgencia, «sé que esto suena raro y puede que piense que estoy loca, pero por favor, ayúdeme. Considérelo como una madre mayor rogándole». Lara parecía confundida, pero no retiró la mano. «Dígame, señora». «Mi nuera». Bajé la voz hasta un susurro. «Está ahí dentro con mi hijo. Sí, si ve que hace algo extraño, aunque solo sea cambiarle el suero o darle una pastilla rara sin indicación médica, por favor, llámeme de inmediato». Escribí rápidamente mi número en un trozo de papel arrancado de mi libreta y se lo puse en la mano. La desesperación, el miedo absoluto y la determinación en mis ojos de madre debieron convencerla. Me miró unos segundos y asintió con firmeza. «Puede estar tranquila, yo estaré atenta. No dejaré que nadie le haga daño a mi paciente». A la mañana siguiente, lo primero que hice no fue ir al hospital, sino llamar al doctor Gabriel Montiel. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada. Me citó en una pequeña cafetería frente al Hospital San Rafael, un lugar discreto y poco concurrido, donde podíamos hablar sin miedo a ser observados. Nos sentamos en una mesa en un rincón apartado. Él removía su café negro sin azúcar, con el rostro marcado por el cansancio de alguien que ha tenido que luchar con su conciencia. «Me alegra que su hijo haya salido de peligro», empezó. «Le debo una vida, doctor». Negó con la cabeza, con una voz grave y resignada. «Fabián Córdoba debió haber estado en prisión desde hace años. Ese escándalo fue enorme, pero parece que tenía a alguien poderoso cubriéndole las espaldas. Las pruebas desaparecieron, los testigos cambiaron sus declaraciones. Al final, nadie pudo hacerle nada. Solo lo suspendieron por un tiempo y luego regresó, como un tumor maligno en este hospital». Entonces me contó lo que ocurrió esa noche fatídica. La noche anterior a que su hijo fuera internado, yo tenía turno nocturno. Como a las 11, mientras revisaba los pabellones, pasé frente a la sala de descanso de los médicos. La puerta estaba entreabierta. Escuché susurros desde adentro. Vi a Córdoba hablando con una mujer. No pude ver bien su cara, solo distinguí una figura delgada y una melena oscura y larga. Alcancé a oír algunas palabras como frenos, esa cantidad de dinero, y nadie sospechará. En ese momento pensé que era un asunto turbio personal de él, así que me fui. Suspiró, un suspiro pesado. Pero a la mañana siguiente, cuando usted y su nuera entraron corriendo a la sala de urgencias, la reconocí de inmediato. Era ella, su figura, su cabello, no había duda. El instinto de un médico viejo me dijo que algo andaba muy mal. Inmediatamente le pedí a la jefa de enfermeras que revisara en secreto el expediente de su hijo. Y encontré varias intervenciones sospechosas. La más grave fue el cambio de tipo de sangre. Por eso tuve que arriesgarme a advertirle. Dejó su taza sobre la mesa y me miró con ojos llenos de culpa. «Lo siento, señora Alvarado. Legalmente, lo que tengo no es más que una historia escuchada a escondidas, sin pruebas sólidas. Hasta aquí es lo único que puedo hacer por usted. El resto, tendrá que encontrar la verdad por sí misma y proteger a su hijo». Apreté con fuerza la mano delgada de él sobre la mesa. «Eso ya es más que suficiente, doctor. Usted salvó la vida de mi hijo. Ese favor no lo olvidaré mientras viva». Al salir de la cafetería, no regresé de inmediato al hospital. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Caminé hasta un parque cercano. Me senté en una banca de piedra bajo un árbol frondoso. La brisa otoñal, fría, pasaba entre mis cabellos ya teñidos de gris. Las palabras del doctor Gabriel confirmaban todas mis sospechas. Frenos. El accidente de Adrián no fue un accidente.
Fue un intento de asesinato. No podía ir a la policía. Solo verían a una vieja histérica. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. En mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme, alguien que operara fuera de la ley, alguien que le debiera un favor a mi familia desde hace muchos años. Con manos temblorosas, saqué mi viejo celular y busqué en la agenda un nombre que no había marcado en casi 20 años. Don Pedro Ávila. Al otro lado de la línea contestaron después de 2 timbres. Una voz grave, cálida, conocida pero gastada por el tiempo, sonó. Ávila habla. Respiré hondo, tratando de mantener firme la voz. Pedro, soy yo, Elvira Alvarado. Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz se volvió más seria. Elvira, ¿cuánto tiempo? ¿Pasa algo? Necesito tu ayuda, dije con un hilo de voz. Esto tiene que ver con la vida de Adrián. 2 días después, Adrián fue trasladado de la sala de cuidados intensivos a una habitación normal. En el momento en que mi hijo despertó, cuando sus ojos cansados se abrieron y me buscaron en esa habitación desconocida, sentí como si hubiera vuelto a nacer. Aunque su voz seguía débil, apenas un susurro al llamarme mamá, sentí que el mundo roto dentro de mí empezaba a reconstruirse. Mi hijo estaba vivo. Solo eso ya me daba fuerza para enfrentar todo lo demás. Inmediatamente pedí al hospital que pusieran una cama plegable en la habitación. Puse como excusa que ya estaba mayor, que mis huesos no aguantaban bien y que no era conveniente estar yendo y viniendo entre la casa y el hospital. Pero en realidad, estaba convirtiendo esa habitación en mi fortaleza. No pensaba alejarme ni 1 centímetro de mi hijo. Yo misma preparaba su sopa de arroz aguada, dándole cucharada por cucharada con paciencia. Lo limpiaba, le cambiaba la ropa y le leía capítulos de libros viejos, como cuando era un niño. Celeste venía a visitarlo todos los días. Siempre llegaba impecable, con cestas de frutas caras y sopas envasadas que decían ser muy nutritivas. Seguía interpretando el papel de esposa devota sin dejar ningún detalle al azar. Se sentaba junto a la cama, pelaba manzanas en forma de conejitos, le contaba a Adrián historias alegres de la oficina, saludos de compañeros. Pero su mirada, cada vez que se dirigía hacia mí, estaba cargada de desconfianza y vigilancia. La guerra silenciosa entre Celeste y yo había comenzado. Una guerra sin gritos ni insultos, pero tensa hasta lo insoportable. La primera batalla ocurrió justo el primer día que Adrián podía comer sopa. Celeste trajo una sopa de pollo con ginseng, humeante y fragante, diciendo que la había cocinado toda la mañana para fortalecer a su esposo. Sirvió una cucharada, sopló con cuidado y la acercó a la boca de Adrián. Toma, mi amor, para que te recuperes rápido. La preparé esta mañana solo para ti. De inmediato extendí la mano para detenerla. Sonreí, una sonrisa que había practicado frente al espejo, la sonrisa de una suegra amable. Uy, se ve deliciosa, justo tengo hambre. A ver si la mano de mi nuera ha mejorado. Sin darle tiempo a reaccionar, tomé la cuchara de su mano, serví una gran porción y me la metí a la boca, disfrutándola con gusto. Muy rica, sazonaste perfecto. Vi un destello de sorpresa en los ojos de Celeste. No dijo nada, solo se quedó en silencio, pero su mano tembló ligeramente al sostener el tazón de sopa. Primera batalla, ganada. Una tarde, la enfermera Lara entró a cambiarle el suero a Adrián. Al verla, Celeste se apresuró a levantarse, con voz dulce. «Déjame ayudarte, puedes ir a hacer otras cosas. Yo puedo con esto». Iba a extender la mano hacia el equipo de suero, pero me paré frente a ella, interponiéndome entre su cuerpo y el soporte del suero. Le puse la mano en el hombro, con firmeza pero suavidad. «No hace falta, hija. Esto es trabajo de la enfermera, no deberíamos intervenir. Siéntate a descansar, seguro estás agotada de cuidar a Adrián todo el día». Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Las sonrisas seguían en nuestros rostros, pero en nuestros ojos saltaban chispas invisibles. Lara, como si entendiera lo que pasaba, terminó su trabajo rápidamente. Se despidió con una leve inclinación y se fue. El doctor le recetó a Adrián analgésicos y antibióticos en pastillas. Cada vez que tocaba la hora de la medicina, yo misma las recibía de manos de la enfermera.
Las vertía en la palma de mi mano, fingía revisar si eran las correctas, y luego se las daba a mi hijo junto con un vaso de agua tibia. Celeste varias veces quiso ayudar. «Déjame hacerlo, mamá, tú descansa». Pero yo siempre rechazaba con amabilidad. «No te preocupes, hija, yo puedo, quiero cuidarlo con mis propias manos». Lo más doloroso de todo es que Adrián no notaba la tensión asfixiante que llenaba la habitación. El accidente lo había dejado débil, y probablemente él solo veía que su madre y su esposa se estaban ocupando de él con dedicación. Una vez, él estiró débilmente la mano, tomó la mía y la de Celeste, y dijo: «Con mamá y mi hermana aquí, me siento muy afortunado». Al oír eso, sentí como si alguien me apretara el corazón. Me costó mucho no ponerme a llorar. Solo pude sonreír y darle unas palmaditas suaves en la mano. «Descansa, hijo, te vas a recuperar». Mientras tanto, Celeste bajó la cabeza, tal vez para esconder su sonrisa forzada y esa mirada llena de culpa. Una noche, cuando Adrián ya dormía profundamente después de la dosis de analgésicos, y solo se escuchaba el pitido constante del monitor de ritmo cardíaco, Celeste empezó a hablar conmigo. Su voz era dulce como la miel, pero cada palabra era como una cuchilla invisible. «Mamá, últimamente se la ve muy cansada. Su cabello está más canoso. ¿Por qué no va a descansar unos días a casa? Yo me encargo aquí. Después de todo, soy su esposa». Era una sugerencia, pero también una prueba. La chica quería sacarme de esta fortaleza. La miré directo a los ojos, ya sin evitar su mirada. Le respondí con calma, pero con firmeza: «Adrián es mi hijo. Mientras yo siga viva, seguiré cuidándolo. No estoy cansada. Tú también deberías cuidar tu salud, que más adelante tendrás muchas cosas de las que ocuparte». Esa última frase iba cargada de intención. Vi cómo se le tensó un poco el rostro. Sabía perfectamente a qué me refería. Así pasó una semana. Este juego del gato y el ratón me estaba dejando exhausta, tanto física como mentalmente. Durante el día tenía que estar alerta. Por la noche apenas podía dormir, con miedo de que si cerraba los ojos, ella haría algo. Pero sabía que no podía caer. La tarde del 7º día, mientras pelaba una naranja para Adrián, el viejo teléfono en mi bolsillo vibró. Al ver un número desconocido, salí al pasillo a contestar. La voz grave y cálida de don Pedro sonó al otro lado de la línea, pero esta vez con una seriedad inusual. «Elvira, tengo algo para usted, tenemos que vernos». El corazón me dio un vuelco. «Está bien, ¿cuándo?» «Ahora mismo», interrumpió. «En el café de siempre, en 30 minutos. No le diga a nadie». Regresé a la habitación intentando mantener la expresión más tranquila posible. Le dije a Celeste que necesitaba salir a comprar unas cosas personales y algo de lana para tejerle un suéter a Adrián. «Quédate con él un rato, ¿sí? Vuelvo rápido». Celeste asintió sin despegar la vista del celular. Su indiferencia era justo lo que necesitaba. Salí a toda prisa y tomé un taxi al lugar acordado. El café El Rincón estaba escondido en un callejón pequeño, detrás de unos coloridos arbustos de bugambilias. Había sido un sitio especial para Esteban y para mí, donde pasábamos horas leyendo y viendo a la gente pasar. Volver allí sola, en estas circunstancias, me llenó de una tristeza profunda. Don Pedro ya estaba en nuestra mesa de siempre, en la esquina. Se veía mucho más viejo de lo que recordaba. Su cabello estaba completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos eran más marcadas, testigos de una vida difícil. Frente a él había una taza de café negro muy cargado y su maletín de cuero desgastado, su viejo compañero de siempre. Tras un saludo breve, fue directo al grano. «No tenemos mucho tiempo, Elvira. Mire esto». Abrió el maletín, sacó un folder delgado y lo deslizó hacia mí. Lo primero que vi fueron unas fotos tomadas a escondidas. Eran muy nítidas, tomadas de noche. Celeste y Fabián Córdoba. Estaban en un callejón oscuro, detrás de un restaurante elegante. En una se abrazaban con fuerza, un abrazo lleno de pasión. En otra, el rostro del doctor descansaba sobre el hombro de Celeste, con una expresión de agotamiento y frustración, mientras ella le susurraba algo al oído y le acariciaba el cabello con ternura. La rabia me hizo temblar,
El sentimiento de traición se me atoró en la garganta como un nudo amargo. Mi hijo estaba entre la vida y la muerte en una cama de hospital, y la esposa que él tanto amaba estaba teniendo intimidad con el hombre que casi lo mata. Ellos están teniendo una aventura, susurré, aunque la verdad ya era más que evidente. Don Pedro asintió, sin mostrar sorpresa en su rostro. Desde hace tiempo, según la información que obtuve, esa relación comenzó incluso antes del escándalo médico del tal Córdoba. Celeste era representante farmacéutica, solía visitar con frecuencia su hospital. Tal vez así se conocieron. Luego sacó una pequeña memoria USB y la conectó a su vieja computadora portátil. Giró la pantalla hacia mí. Era un video corto, de mala calidad, probablemente grabado con un equipo especializado desde lejos. La escena ocurría en un estacionamiento solitario y con poca luz. Fabián Córdoba estaba rodeado por 3 hombres grandes, llenos de tatuajes. Uno de ellos lo agarró por el cuello de la camisa, lo empujó contra la pared y gruñó. Aunque no se oía con claridad, se entendía suficiente. Tienes una semana más, Córdoba. Si no entregas todo ese dinero, tus 2 piernas ya no te van a servir. La cara de Córdoba se puso blanca como papel. Asentía sin parar, suplicando. Le debe dinero a un grupo de prestamistas, explicó don Pedro con voz calmada. Mandé investigar más a fondo. La cantidad que usó para librarse del juicio, silenciar testigos y sobornar jueces en su momento fue enorme. Tuvo que pedir dinero por todos lados y el camino más rápido fue recurrir al crimen organizado. Ahora le toca pagar hasta el último centavo. Finalmente, don Pedro me mostró un fajo de documentos impresos, un resumen del escándalo de años atrás. Señaló unas líneas marcadas con resaltador amarillo. La familia de la víctima apeló, pero por alguna razón la prueba más importante, el libro de guardia que registraba toda la cirugía de ese día, accidentalmente, desapareció en los archivos del hospital. Y aquí, apuntó otra línea, un juez que presidió la apelación compró una casa nueva en las afueras justo después del juicio. Todo está conectado, Elvira. En ese momento, todas las piezas sueltas encajaron a la perfección, formando un cuadro de conspiración oscuro y despiadado. El motivo ya era más que evidente. Córdoba, desesperado por saldar sus deudas y salvar su vida y su carrera. Celeste, ciega de amor por su amante, también necesitaba dinero para ayudarlo. Y Adrián, mi hijo, con el seguro de vida que sé con certeza que compró justo después de casarse, con una suma suficiente para que ellos pudieran empezar una nueva vida, se convirtió en el sacrificio perfecto. El accidente, con los frenos del auto saboteados, fue el primer paso. Si no moría ahí, el plan B se ejecutaría en la sala de operaciones. Respiré hondo, intentando calmarme. Le conté todo a don Pedro, sin omitir ni un solo detalle. Sobre las facturas médicas extrañas que encontré, sobre el cajón siempre cerrado con llave en el dormitorio, y sobre la frase mortal que escuché aquella tarde lluviosa: si pasa en el hospital, nadie sospechará. Don Pedro escuchó con atención. Su rostro ya serio se fue endureciendo aún más. Asintió. Todo tiene sentido. Su testimonio coincide con lo que descubrí. Pero Elvira me miró directo a los ojos. Esto aún no basta para acusarlos de asesinato ante un juez. Las fotos de la infidelidad, el video de la amenaza, solo prueban el motivo. Necesitamos una prueba material, algo irrefutable, una confesión, una evidencia concreta. Miré el reloj en la pared. Ya casi oscurecía. Recordé lo que me dijo Celeste por la tarde. Esta noche, mamá, váyase a descansar. Yo me quedo a cuidar a Adrián. La niña quería estar sola, quizá para buscar otra oportunidad de actuar. Pero su intención, sin querer, se convirtió en mi oportunidad. Esta noche, dije con una determinación que nunca antes había sentido, esta noche ella se quedará en el hospital. La casa estará vacía. Esa es nuestra oportunidad, Pedro. Esa noche volví a casa justo a las 9. Antes de salir del hospital, llamé a Celeste. Reprimí mi odio, obligué mi voz a sonar cansada y débil. Celeste, estoy muy agotada. Esta noche quédate tú con Adrián, ¿sí?
Del otro lado, su voz seguía siendo tan dulce como siempre, una dulzura que ahora me daba náuseas. Claro, mamá, váyase a descansar y recupere fuerzas. Acuérdese de dormir temprano. No se preocupe, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Esa frase retumbaba en mis oídos como una maldición. Entré a mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Ese lugar, que alguna vez fue mi hogar, ahora lo veía como la guarida del mal, con cada rincón manchado de crimen. No me atreví a encender las luces, solo me senté en la oscuridad del salón, esperando. 10 minutos después, una camioneta vieja, sin placas, se estacionó al final de la calle. Don Pedro bajó, vestía un overol azul de obrero y llevaba una gran bolsa de herramientas de lona en la mano. Se acercó a la puerta y tocó suavemente con la señal que habíamos acordado. Por si la vecina chismosa anda espiando, guiñó al entrar. Su calma y profesionalismo lograron calmar un poco mi corazón desbocado. No encendimos las luces grandes, solo usamos 2 linternas. Los haces de luz recorrían los objetos familiares, creando sombras deformes y extrañas que danzaban por las paredes. El ambiente en mi propia casa era ahora tenso y desconocido. Cada crujido del piso de madera me hacía sobresaltarme. El primer lugar que revisamos fue la cocina, específicamente el bote de basura. Don Pedro se puso unos guantes de goma y metódicamente fue revisando todo con cuidado. Entre cáscaras de verduras, cajas de leche vacías y envoltorios de comida, encontró lo que buscábamos, lo que Celeste ingenuamente creyó que se perdería entre la basura. Al fondo de la bolsa había varios blísteres de pastillas ya vacíos. Reconocí de inmediato ese tipo de envase, aluminio plateado, sin marca comercial, idéntico a los que alguna vez vi asomarse en el bolsillo de Adrián, y asumí que eran vitaminas. Don Pedro usó unas pinzas para sacarlos y los colocó sobre una servilleta limpia. Les tomó fotos y luego amplió el nombre del principio activo impreso en letras diminutas. Déjame investigar. Sacó su celular y empezó a teclear rápidamente. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces, su rostro serio se endureció aún más. Me mostró la pantalla. Era un artículo de una enciclopedia médica. Trióxido de arsénico, dijo con voz grave. También conocido como arsénico. Un veneno clásico, sin color, sin olor, sin sabor. Si se administra en pequeñas dosis durante un tiempo prolongado, provoca síntomas de debilitamiento físico, daño a los órganos. Parece una enfermedad terminal cualquiera, pero si se da en dosis altas... No necesitó terminar la frase. Una oleada de náusea me subió por la garganta. Sentí que todo me daba vueltas. Así que era eso, el cansancio inexplicable de Adrián, sus quejas de falta de apetito, de perder peso. Nada de eso era por exceso de trabajo. Celeste envenenó a mi hijo poco a poco, lentamente, justo frente a mis ojos, en esta misma casa, con esas vitaminas mortales. Sube al dormitorio, dije con la voz áspera. La habitación de Adrián y Celeste seguía ordenada de una forma fría. Todo estaba perfectamente colocado, igual que la fachada de su dueña. Don Pedro fue directo al ropero grande de roble. Revisó el cajón que le señalé, el único que estaba cerrado con llave. Estaba asegurado con un pequeño candado, pero parecía bastante resistente. Para don Pedro no fue ningún obstáculo. Sacó su estuche de herramientas, de ahí extrajo un juego profesional para abrir cerraduras, con varillas metálicas finas y relucientes. En menos de un minuto, tras unos pequeños y secos clic, clic, que resonaron en el silencio, el candado se abrió. Su habilidad me dejó tan asombrada como impresionada. Dentro del cajón, todo estaba perfectamente ordenado en carpetas. Ese era el almacén de secretos del demonio. Lo primero que me saltó a la vista fue un grueso paquete de pólizas de seguro de vida. En la primera hoja decía claramente el nombre del asegurado, Adrián Rivas. La cantidad asegurada era gigantesca, una cifra con la que cualquiera podría vivir sin trabajar el resto de su vida. Con las manos temblorosas pasé a la página del beneficiario, aunque en el fondo ya sabía lo que iba a encontrar. Mi nombre, Elvira Alvarado de Rivas, el que Adrián había escrito al principio, había sido borrado de forma torpe y violenta con corrector. Encima de esa mancha blanca, con una letra delicada y muy familiar, estaba escrito un nombre, Celeste Solís.
La tinta sobrepuesta seguía claramente visible, como prueba muda de un crimen y una avaricia sin fondo. Pero eso no era lo peor. Al lado del paquete de pólizas había una libreta pequeña, con tapa de cuero rojo. La reconocí de inmediato. Fue un regalo que le di a Celeste en su primer cumpleaños como parte de nuestra familia, con la esperanza de que anotara ahí momentos felices de su nueva vida. Me temblaban las manos al abrirla. Era su diario. Las primeras páginas estaban llenas de frases dulces para Adrián, historias de amor de pareja. Pero mientras más avanzaba, la letra se volvía más desordenada, rabiosa, como si hubiese sido escrita en medio del caos mental. En una página decía: Fabián volvió a ser presionado por las deudas, lo amenazaron. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? En otra: Adrián es demasiado ingenuo, cree todo lo que le digo. El plan con el arsénico parece estar funcionando, pero va muy lento. Ellos no pueden esperar tanto. Y luego, la página más reciente, como una puñalada directa al corazón. Fabián tuvo una nueva idea. Un accidente. Los frenos del auto. Nadie sospechará. Si algo le pasa, tendré el dinero suficiente para salvar a Fabián y podremos empezar de nuevo. La última página, escrita solo unos días antes del accidente, lo revelaba todo. El plan B ya está listo. Si el accidente no es suficiente, Fabián se encargará del resto en el quirófano. Grupo sanguíneo equivocado. Una muerte natural por lesiones demasiado graves. Todo terminará pronto. Ya no podía mantenerme en pie. Me derrumbé en el suelo. El diario cayó de mis manos, abierto en el piso como una confesión desnuda. Todo el plan macabro, paso a paso, desde las pastillas envenenadas, pasando por el accidente, hasta la estrategia de respaldo en la sala de operaciones, estaba allí, ante mis ojos. Don Pedro se apresuró a sostenerme, con el rostro lleno de furia. Recogió el cuaderno, hojeó las últimas páginas. «Ya basta», dijo con voz firme. «Tenemos todo lo que necesitamos. Hay que ir a la policía de inmediato». No perdimos ni un segundo más. Don Pedro actuó como todo un profesional. Con pinzas, recogió cuidadosamente cada objeto, los blisters de arsénico, las pólizas de seguro alteradas y el maldito diario rojo, y los metió en bolsas con cierre hermético para evidencias que ya tenía preparadas. No quedó ni un solo rastro en la casa. Salimos, cerramos la puerta con cuidado, devolviéndole a la casa esa apariencia de paz habitual, como si nadie hubiera profanado jamás los secretos repugnantes que escondía dentro. En el viejo camión que avanzaba por la noche, yo iba en el asiento del copiloto, en silencio, viendo cómo las luces de la calle pasaban borrosas por la ventana, convirtiéndose en líneas largas de luz. Mi corazón era un caos. Sentía rabia, dolor, pero sobre todo, un miedo atroz que me apretaba el pecho. Celeste, ese demonio, seguía en el hospital. Estaba justo al lado de Adrián, mi hijo, ese hijo que yacía indefenso en una cama. ¿Se habrá dado cuenta de que su plan fue descubierto? ¿Haría alguna locura? Cada minuto que pasaba, ese miedo crecía, como una bestia devorándome por dentro. La comisaría central apareció bajo las luces nocturnas, imponente y fría. Al principio, el policía de guardia se mostró bastante indiferente al ver entrar a una anciana desesperada y a un viejo con ropa de obrero. «¿Qué desea denunciar, señora? ¿Puede esperar un momento?» Pero su actitud cambió por completo cuando don Pedro puso sobre la mesa su vieja credencial de detective privado, junto con la bolsa llena de pruebas. «Venimos a denunciar un intento de asesinato. La víctima corre peligro de muerte ahora mismo en el Hospital La Cruz». La voz de don Pedro era tranquila pero firme. Relató todo con claridad, resumido y lógico. La relación ilícita, la deuda enorme, el plan detallado en el diario. Yo, aunque aún hablaba con la voz temblorosa por el miedo, añadí detalles importantes. La advertencia del doctor Gabriel y el intento de cambiar el grupo sanguíneo en el expediente médico del Hospital San Rafael. Cuando don Pedro puso las bolsas de pruebas sobre la mesa, el oficial entendió de inmediato la gravedad del caso. Llamaron a un inspector de alto rango, de cabello canoso y rostro endurecido. Se colocó unos guantes y revisó cada evidencia. Vio las fotos de la infidelidad, el video del cobro de deudas, leyó por encima el contrato del seguro
y finalmente tomó el diario. Cuanto más leía, más serio se volvía su rostro, frunciendo el ceño con fuerza. Pasó a las últimas páginas, donde Celeste escribía sobre el plan B y mencionaba lo del grupo sanguíneo equivocado. Levantó la vista y nos miró con incredulidad. «Dios mío», murmuró, asombrado. «Esto es un intento de asesinato planeado al más mínimo detalle». Justo al terminar de hablar, un sonido agudo rompió la tensión en la sala. Era el tono de mensaje de mi viejo celular. Vibraba con fuerza dentro de mi bolso, como una alarma. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sacarlo. En la pantalla apareció un mensaje nuevo. Contuve la respiración y lo abrí. Era de la enfermera Lara. El mensaje tenía solo una línea, pero cada palabra era como una puñalada directa al corazón, dejándome sin aire. «Señora, su nuera está preparando una jeringa muy extraña. Creo que piensa inyectarla en el suero de Adrián. Estoy intentando ganar tiempo haciéndole preguntas, pero ya está perdiendo la paciencia. Acaba de echarme del cuarto». «¡No!», grité con desesperación, un grito fuera de todo control. Me lancé hacia el inspector, le extendí el teléfono. Mis dedos se clavaban en su brazo. «Mi hijo, va a matar a mi hijo ahora mismo». El inspector no necesitó leer todo el mensaje. Solo bastó ver la palabra jeringa para entenderlo todo. Su rostro se endureció. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos se sobresaltaran. Se puso de pie de un salto y gritó por el radio que llevaba al hombro, con una voz que resonó por toda la comisaría. «A todas las unidades, atención, código de emergencia, situación crítica en el Hospital La Cruz, habitación 402, área de medicina interna. Sospechosa intenta asesinar a la víctima. Se solicita apoyo inmediato de todas las patrullas cercanas. Con sirena encendida». Repito, con sirena encendida. Toda la comisaría, que hasta hace un momento estaba en silencio, estalló en caos. Se oían pasos corriendo por todos lados, órdenes gritadas desde distintos rincones. «Vengan con nosotros», ordenó el inspector. Don Pedro y yo corrimos tras los agentes hacia el auto. En cuanto se cerró de golpe la puerta del vehículo, la sirena comenzó a sonar con fuerza, desgarrando la tranquila noche de la ciudad, con un aullido urgente y desesperado. El patrullero avanzaba a toda velocidad por las calles vacías. Las luces rojas y azules parpadeaban, reflejándose sobre mi rostro pálido. Sentada en el asiento trasero, junté las manos para rezar, murmurando sin parar el nombre de mi hijo. El coche frenó en seco frente a la entrada principal del Hospital La Cruz. No esperamos el ascensor. «¡Las escaleras! ¡Rápido!», gritó el inspector. Corrimos directo hacia la salida de emergencia. Yo ya tengo 65 años, con las piernas que siempre me duelen cuando cambia el clima, pero en ese momento corrí. Corrí más rápido que nunca en mi vida. La adrenalina y el miedo absoluto me dieron una fuerza extraordinaria en ese cuerpo viejo. Cada escalón era una plegaria, cada respiración era un grito mudo por mi hijo. Al llegar al pasillo del cuarto piso, la enfermera Lara estaba ahí afuera, caminando de un lado a otro, el rostro blanco como el papel por el susto. Se retorcía las manos sobre el borde de su blusa, al borde del colapso. Al vernos llegar, un grupo de policías armados y una anciana sin aliento se aferró a nosotros como si fuéramos su última esperanza y señaló la puerta de la habitación 402, tartamudeando entre sollozos. Ella está ahí dentro». Escuché cómo cerraba la puerta con seguro desde adentro. El inspector no dudó ni un segundo. Hizo una señal a los dos policías más fornidos. «Derriben la puerta». Ellos retrocedieron un paso para tomar impulso y embistieron con fuerza el marco con el hombro. Un estruendo ensordecedor retumbó por todo el pasillo. La puerta vibró con violencia, pero no cedió. «¡Otra vez!», rugió el inspector. En la segunda embestida, aún más fuerte que la anterior, la cerradura se rompió y la puerta se abrió de golpe. La escena dentro me dejó sin aliento. Todo el sonido del mundo pareció apagarse. Solo quedó una imagen inmóvil, aterradora, congelada frente a mis ojos. Celeste estaba de pie junto a la cama, su rostro hermoso ahora distorsionado por una expresión de locura desbordada. Una mano sujetaba con fuerza el tubo de suero de Adrián.
Con la otra sostenía una jeringa grande, llena de un líquido transparente, y la aguja ya tocaba la válvula de goma del catéter. Mi hijo seguía dormido, su rostro tranquilo, sin saber que la guadaña de la muerte estaba a tan solo unos milímetros de su vena. Al ver a la policía irrumpir, Celeste lanzó un grito desgarrador, un alarido agudo, lleno de desesperación y miedo. Su mirada estaba perdida, sin rastro de cordura. En vez de rendirse, hizo lo contrario. Presionó con fuerza la jeringa, intentando perforar la válvula. Ni un paso más. Si se acercan, él muere. Pero la policía no le dio tiempo. Una agente, veloz como un felino, se lanzó desde un costado. Con un movimiento profesional, derribó a Celeste contra el suelo. La jeringa salió volando de su mano. Los demás agentes se abalanzaron para inmovilizarla. Celeste se debatía con furia, como una fiera acorralada, gritando cosas sin sentido, maldiciéndonos a todos. Y entonces, en medio de esa lucha violenta, ocurrió un accidente espantoso, un castigo cruel del destino. La aguja, que aún estaba entre los dedos de su mano derecha, se le clavó profundamente en el muslo durante un movimiento brusco. Celeste se quedó inmóvil. Todo su cuerpo, que segundos antes se retorcía como poseído, se paralizó. El grito se le apagó en la garganta. Los ojos de ella se abrieron de par en par, mirando la herida donde un líquido transparente empezaba a ser inyectado lentamente en su cuerpo. Luego nos miró, con una expresión de asombro y horror absoluto. Un débil ¡ah! Salió entrecortado de su garganta, y entonces su cuerpo empezó a convulsionar violentamente en el suelo. Una espuma blanca brotó por su boca. De inmediato, los médicos y enfermeros fueron llamados desde afuera para auxiliarla. Subieron a Celeste, que seguía convulsionando, a otra camilla y se la llevaron. La habitación, que hasta hace un momento era puro caos, quedó de pronto en un silencio aterrador, solo interrumpido por el pitido constante y tranquilo del monitor cardíaco de Adrián. Corrí hasta la cama de mi hijo. Mi mano temblorosa rozó su mejilla. Su respiración era estable, el pulso también. Por suerte, seguía dormido, probablemente por el efecto de los sedantes de la cirugía. No había presenciado la escena aterradora de hace unos minutos. En ese momento, el radio del inspector soltó un crujido. Él contestó, asintió unas veces y luego nos miró para informarnos con voz plana, sin emoción alguna. Hemos capturado a Fabián Córdoba en el Hospital San Rafael. No puso resistencia. Parece que ya sabía que todo había terminado. Unos días después, cuando Adrián ya estaba más consciente y recuperado, supe que no podía ocultarle la verdad por más tiempo. Me senté junto a su cama, le tomé la mano y le conté absolutamente todo, desde las pastillas envenenadas, el accidente, la conspiración en la sala de operaciones, hasta lo ocurrido aquella noche de terror. Le mostré las pruebas que don Pedro había reunido, copias de la póliza del seguro, las fotos de la infidelidad y las páginas más dolorosas del diario. Mi hijo, un hombre fuerte al que jamás vi derramar una lágrima, rompió en llanto como un niño. Se apoyó en mi hombro, su cuerpo temblaba sin control. No podía creer y tampoco quería aceptar que la mujer que tanto amaba, a la que le había entregado todo su corazón, pudiera ser tan cruel y despiadada. Celeste sobrevivió, pero no quedó ilesa. El veneno en la jeringa, que luego los peritos identificaron como cloruro de potasio en dosis letal, una sustancia utilizada en inyecciones letales, le provocó daños neurológicos irreversibles. Quedó paralizada de la cintura para abajo, condenada a una silla de ruedas por el resto de su vida. Un castigo irónico. Su cuerpo se volvió su propia prisión. El juicio se llevó a cabo meses después y conmocionó a toda la ciudad. Tanto Celeste como Fabián Córdoba fueron llevados ante la justicia. El diario se convirtió en una prueba irrefutable. El caso de Adrián también reabrió todo el escándalo médico de años atrás. Con la declaración de Córdoba, en un intento por conseguir una pena menor, se destapó toda una red de funcionarios corruptos que habían encubierto sus crímenes en aquella época. Se dictó sentencia. Fabián Córdoba fue condenado a cadena perpetua por homicidio, tentativa de homicidio y soborno.
Celeste, dada su condición médica, recibió una pena de 20 años de prisión. Adrián presentó la solicitud de divorcio poco después, poniendo fin a un matrimonio construido sobre mentiras y bañado en sangre. Un año después del juicio, cuando el escándalo mediático ya se había apagado, decidimos vender la casa en Querétaro. No podíamos pasar un solo día más allí. Esa casa, que alguna vez fue un hogar, se había convertido en una prisión de recuerdos. Los fantasmas del pasado acechaban cada rincón. El aire estaba impregnado de mentiras y planes mortales. Cada vez que entraba al cuarto de Adrián, imaginaba el cajón con llave. Cada vez que me sentaba en la sala, creía oír los susurros de Celeste en aquella tarde lluviosa. Necesitábamos irnos, necesitábamos liberarnos. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero en el sur, un lugar tranquilo donde nadie sabía quiénes éramos, donde nadie conocía la tragedia que habíamos vivido. Usamos los ahorros de toda mi vida, junto con parte del dinero de la venta de la casa, para comprar una casita encantadora, con un patio lleno de sol y una enredadera de bugambilias moradas que caía sobre el porche. El espacio al frente, que antes era un viejo garaje, lo transformamos en una pequeña cafetería-librería. Decidí llamarla El Amanecer. No era solo un nombre, era una plegaria, la esperanza de una madre mayor por un nuevo comienzo para su hijo desdichado. Y el amanecer, de verdad, llegó. De forma suave y lenta. Nuestra vida empezó a transcurrir entre el sonido del mar y el aroma intenso del café. Cada mañana, Adrián era el primero en levantarse. Yo solía despertarme con el perfume del café recién molido que se esparcía por toda la casita. Mi hijo, que antes era un director de proyectos ocupado, ahora sabía preparar unos capuchinos y lattes deliciosos, con una espuma de leche perfectamente batida. También construyó con sus propias manos unos estantes de madera de pino, cuyo olor suave se mezclaba con el de los libros viejos. Acomodaba con mucho cuidado cada libro que habíamos recolectado en mercados de pulgas. Cada uno era una historia, un mundo nuevo, muy distinto al mundo de engaños que él acababa de dejar atrás. La herida en el corazón de Adrián, esa herida profunda causada por la traición, comenzó poco a poco a sanar. Al principio hablaba muy poco, solo trabajaba en silencio. Pero luego empezó a sonreír. Primero fueron sonrisas leves, cuando algún cliente elogiaba el café que él preparaba. Después vinieron sonrisas más abiertas, al conversar con los clientes habituales. Ancianos del pueblo que venían cada mañana a leer el periódico o estudiantes que buscaban un lugar tranquilo para estudiar. Sus ojos recuperaron el brillo, ya no se veían tristes ni a la defensiva. Ver a mi hijo encontrar de nuevo la alegría en cosas simples y pequeñas me daba una paz infinita. Don Pedro todavía venía a visitarnos desde la ciudad de vez en cuando. Solía llegar los fines de semana, siempre con una botella de vino tinto y alguna historia sobre los casos que estaba investigando. Se sentaba conmigo en el porche, en nuestra silla de mimbre, compartíamos una copa de vino y mirábamos a Adrián limpiando la barra o sonriendo mientras charlaba con los clientes. Ya no era un detective contratado. Se había vuelto un amigo entrañable, una parte indispensable de nuestra nueva vida. «El chico ya está bien, Elvira», me dijo una vez, y yo supe que tenía razón. Nunca volví a ver al doctor Gabriel ni a la enfermera Lara. Después del juicio, intenté contactarlos para agradecerles una vez más. Pero tanto el Hospital La Cruz como el San Rafael informaron que los habían trasladado a otra ciudad. Quizás ellos también querían alejarse de los recuerdos tristes de ese lugar. Aún así, su imagen vive en mi memoria. Cada mañana, cuando voy a misa en la pequeña iglesia del pueblo, rezo en silencio por ellos. Esos ángeles guardianes que aparecieron en el momento justo, valientes y bondadosos, para salvar la vida de mi hijo y la mía. Una tarde, el sol dorado como miel caía sobre nuestro patio. Yo estaba sentada en la silla de mimbre de siempre, con un libro en las manos, pero los ojos puestos dentro del local. Mi hijo, mi Adrián, estaba detrás del mostrador. Sonreía con dulzura mientras le entregaba un croissant todavía tibio a una niña de unos 7 u 8 años. La luz del atardecer entraba por la ventana y brillaba sobre su cabello, formando un halo cálido. Supe, en ese instante, que la tormenta había pasado de verdad. Habíamos perdido, habíamos sufrido,
Habíamos enfrentado el lado más oscuro y cruel del ser humano. Las cicatrices no desaparecerán nunca del todo, siempre estarán allí como un recordatorio. Pero después de todo, aquí estamos. Nos tenemos el uno al otro, y nos espera un nuevo amanecer. Yo sé que ningún tribunal podrá devolverme los días de paz que perdí, así como tampoco existe castigo suficiente para borrar el dolor que tuvo que soportar Adrián. Pero al menos se hizo justicia. El crimen fue expuesto, y logré algo que antes ni yo misma me atrevía a soñar. Proteger a mi hijo de las garras de la muerte, de la traición y de la codicia sin límites. Ahora, al sentarme y mirar hacia atrás todo lo que pasó, de pronto entiendo que a veces, la rabia no solo sirve para quemar al enemigo, sino también para iluminar el camino hacia la verdad. Mi historia de venganza no comenzó con odio, sino con amor, y fue precisamente ese amor el que me llevó hasta el fondo de todo. Entonces, entre heridas que aún no terminan de cerrar, aprendí algo. La justicia puede tardar, pero si hay fe y coraje, ninguna oscuridad es para siempre. Y si alguien allá afuera está soportando injusticias en silencio, atrapado en el miedo o en la soledad, como me pasó a mí, por favor, no te calles. Alza la voz, lucha, busca la verdad aunque te tiemble el alma, porque a veces basta con que una sola persona tenga el valor de levantarse, para que toda una historia, incluso toda una vida, cambie para siempre. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están aguantando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que nuestro contenido siga mejorando. Dios siempre bendice, y yo estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, al final de este video te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.